Ramón Sonneholzner Murrieta es escritor, radiodifusor y gestor cultural ecuatoriano. Actualmente dirige el programa La Mañana en RTP y lidera la Fundación Garza Roja, plataforma dedicada a la promoción del arte y la cultura dentro y fuera del Ecuador. Su obra explora temas filosóficos, políticos y poéticos, y su trayectoria también incluye participación en proyectos educativos y empresariales. Entonces, lo más importante cuando se llega a un objetivo es saberlo conservar. Y para saberlo conservar hay que saber no disipar. Espera, ya sé lo que piensas. Otro podcast. Pero te prometo que este es diferente. Vimos una oportunidad que no estaba siendo tomada en cuenta y la tomamos. Nuestras historias son especiales y merecen ser contadas. Esta historia empieza contigo y queremos que tú seas parte del todo el trayecto. Suscríbete y sé parte de una conversación fuera del ordinario, porque aquí hacemos más. Don Ramón, qué gusto poder estar aquí con usted conversando. La verdad, primero quiero decirle que me hace un poco de ilusión. Lo conozco desde sus años de trayectoria en la radio como comunicador, radiodifusor, gestor cultural y demás. Y bueno, esta oportunidad que creo que va a ser muy provechosa, no solo para mi persona, sino para toda esa audiencia joven que nos escucha, poder seguir aprendiendo cosas. Y quizás quiero empezar por esa parte para buscar conectar con esa audiencia joven que tenemos. Y quiero saber un poco más sobre cómo era don Ramón cuando tenía más o menos nuestra edad de la audiencia, cuando tenía sus 20 años, cuando estaba empezando su carrera profesional. ¿Cómo era? ¿Cómo fue usted, don? Tan curioso como usted. La curiosidad dicen que mata al gato, mató al gato. Pero yo no maté a ningún gato, sino que a través de eso pude crecer aprendiendo del otro. Y realmente aprecio su invitación. Siempre he aprendido del otro. Nunca me pongo en la posición de enseñarle a nadie. Siempre aprendo del otro. Normalmente, cuando lo veo a usted y reflexiona y me pone esa palabra, ya me pone en el lado de aprender. ¿Qué, qué, qué era yo a los 21 o 22 años? Yo ya estaba en la actividad empresarial. Dejé un poco los estudios universitarios porque me dediqué a ser empresario. A los 23 años compré mi primera institución financiera. A los 26 estaba en la segunda. A los 27 en la tercera y a los 30 ya había quebrado. Es decir, ese fue mi primer tramo de eso que podíamos llamar los contemporáneos a su edad, que está entre los 20 y los 30 años. Pero todo eso, desde el subir a la parte más alta como la caída de la cima con C a la cima con S, es decir, a la base de la estructura de la montaña, fue un aprendizaje. Y yo siempre la vivo la vida como una experiencia que me genera aprendizajes y que me permite a través de eso formular o buscar nuevas experiencias. Porque una experiencia te puede llevar a la siguiente experiencia. A veces con más conocimiento y a veces ignorando mucho más que antes. Ese ha sido un poco mi proceso de vida. Emprendí muy joven. Yo a los 12 años tuve mi primer negocito, no, un poco más, 13 años y medio. Mi padre me tenía en la empresa donde trabajaba vendían unas prensas para hacer inyección de plástico, y con eso comencé a hacer peinillas y las vendíamos en Urdesa, Miraflores, Los Ceibos, en las diferentes tiendas de la ciudad. Y ese fue uno de mis primeros emprendimientos. ¿Qué tan importante fue para usted aprender a tan corta edad el trabajar duro? Porque creo que si yo me pongo de este lado, de esta edad, muchas veces siento que esa parte, el aprender a trabajar duro, es algo que siento que a los contemporáneos nos cuesta todavía. Yo no diría duro, porque lo duro se asocia a un estrés, una cosa. Para mí ha sido intensa. El interpretando yo nunca he comido desde el hambre económico, sino desde el hambre de hacer. Y eso es una diferencia simple. Nunca he tenido que decir, no es que comencé a trabajar porque no había pan en la casa, no. En mi casa había suficiente pan, ¿no? Era mi reto, era mi deseo de emprender, de destacarme, quizás de diferenciarme de los demás, ¿no? Tenía hambre de eso quizás, de diferenciarme de los demás,
el que llegaba a las 6 de la tarde al barrio y venía con plata en el bolsillo, no de mi papá, sino de lo que había podido generar. Eso me hacía una diferencia. Yo no puedo hablar de que nací, pues, como otra gente tiene otra realidad. Mi realidad es que yo lo hice porque me gustaba, porque mi mamá me enseñó el valor de la responsabilidad. Recuerdo que me había comprometido a trabajar en la competencia de la compañía donde trabajaba mi padre, que vendía bombas de agua, y, y en lugar de cumplirle a este señor que le había ofrecido ser vendedor en las vacaciones, me quedé 2 semanas en Salinas en la casa de uno de mis mejores amigos, Fran Borges Gerard. Y me quedé 1 o 2 semanas y ya voy para la tercera. Cuando regresé, mi mamá a los 12 años y medio me botó una repelada porque no había cumplido con el compromiso. Y de ahí para mí los compromisos son compromisos, porque la repelada de mi madre fue tremenda, de que yo le haya dicho a alguien que iba a trabajar y haya unilateralmente hecho vacaciones. Ese era un poco el tema y como a mí me formaron. Es bajo el concepto de responsabilidad laboral. O sea, el trabajo para mí es una responsabilidad, así mismo como es una gran distracción. A veces no siento que estoy trabajando, sino que estoy jugando. ¿Sí? Hasta hoy día. A lo largo de mi vida nunca he sentido que estoy haciendo ese esfuerzo duro, como usted dijo, sino más bien es como un esfuerzo deportivo, ¿no? Como van creando músculos intelectuales, espirituales, que es lo que en el fondo me hace esta labor día a día. Hace poco escuchaba en una entrevista con un intelectual norteamericano que él decía que a veces hay que hacer las cosas que sean más fáciles para ti, las que no se sientan como trabajo y a partir de ahí poder disfrutar lo que haces y poder construir todos los éxitos que acarrean, porque eso es lo que te va a diferenciar de los otros, el hecho de poder hacer las cosas de manera más fácil que no se sienta como un trabajo. A mí nunca me han sido fáciles las cosas, soy disléxico y nací con dificultades de dislexia, pero el superarlas en el aprendizaje, cuando uno aprende a tener un ritmo, pareciera que no hay esfuerzo, ¿no? Pero hay un esfuerzo de una persona que se compromete. El principal tema es que hay momentos en la vida que quieres ese día, ya cuando entras en la realidad del día a día, tienes un compromiso y no lo puedes eludir. Hoy, por ejemplo, después de esta entrevista, tengo un compromiso que no lo puedo eludir. Hice bajar a alguien de Quito, ya no tengo las ganas de ir, pero hice bajar a un amigo mío desde la montaña y ya tengo un compromiso, así no tenga ya ganas de ir. Me explico, eso es lo importante. Ahí quizás es donde realmente se forja el deseo, en la voluntad. Es una disciplina. Claro. Cuando yo tenía 12 años, mi tío, mi tío abuelo Ricardo le pregunta a sus hijos y a mí, que aunque él era mi abuelo, sus hijos eran el tío abuelo mío era muy contemporáneo a mí, sus hijos, y le preguntan, ¿y tú qué quieres cuando sea grande? Mis dos primos dijeron un Mercedes-Benz y el otro una casota. Y yo dije, yo quiero ser banquero antes de los 25 años. Y así lo logré. Me pasé estudiando, leyendo la biblioteca de Philip Miller, que era especializada en contabilidad. Compré todo lo que podía entenderse de bancas y finanzas de la época y desde los 13, 12 años comencé a leer. Me leía todos los balances de los bancos. Y allá por 1980 se funda un banco que se llama el Banco El Tungurahua. Y era un banco chiquito, que estaba al tamaño de la posibilidad de poderlo yo tomar haciendo alguna maniobra. No es que tenía esos valores. Era pequeño, pero también era un patrimonio importante. Entonces, se me metió algo en la cabeza hasta que dio un amigo mío y me dijo, oye, está a la venta este banco. Y subimos a la montaña, a Ambato, y así a través de un proceso bastante especial, como que dice, como que Dios quería que yo sea el dueño sin tener los 2 reales que valía el banco. Terminé de propietario del 55% de las acciones del banco. ¿Eh? Pero era como esa persistencia en la cabeza de esto es lo que quiero, esto lo quiero. Pero así mismo cuando uno afloja eso, también puede suceder lo contrario. Te disipas y pierdes todo lo logrado. O sea, el segundo proceso, cuando uno logra una conquista, es saberlo conservar. Por ejemplo, cuando uno hace política, muchas veces
mucha gente que llega al poder se deflaciona porque ya tiene lo logrado y se disipa. Entonces, lo más importante cuando se llega a un objetivo es saberlo conservar. Y para saberlo conservar hay que saber no disipar. Porque uno entra en una, suena como que ya lo lograste, y no, es la constancia, la perseverancia, para llegar y luego para conservar. Y una pregunta, esa mentalidad de superación, esa mentalidad de constancia, disciplina, ¿usted cree que es algo que está en las personas de manera innata o es el resultado de un contexto? Creo que todo, Y si fuese resultado de un contexto, ¿qué deberíamos incentivar para que más personas puedan tener ese tipo de... el ser humano es un ser que respira constantemente. Lo asume en el tiempo como algo natural, ya, como algo tema, o el saber caminar, o cualquier cosa que usted aprenda. El punto es mantener la constancia. Debe haber, yo no entro, leo psicología, pero nunca he hecho ninguna función de psicólogo, pero debe haber personas que tienen más propensión a ser constantes y personas que tienen menos propensión a ser constantes, ¿no? No sé si hay los que odian la constancia. No conozco gente que no tenga un mínimo de constancia, ¿no? El hecho que se disciplina, si bien no logras grandes éxitos, la persona que tiene un empleo menor, va todos los días a su trabajo, cumple con su trabajo, regresa, es una constancia. Está supeditada a su necesidad de supervivencia, comer. Hay otra gente que tiene exceso de comida en la casa y su constancia está supeditada a sus deseos de poder, a sus deseos de goce, a sus deseos de éxito. Tantos móviles que pueden haber para sostener una constancia, pero siempre tiene que haber un deseo. Para eso hay un medio. ¿Cuál es el medio? La constancia, tanto para llegar como para sostenerse. Don Ramón, ¿usted aprendió más de esas victorias o de los errores? ¿Y cuál cree que ha sido una de las mayores aprendizajes que ha tenido a través de esos errores? O de Se esos aprende momentos de de no los victoria. dos. El punto de la victoria puede producir un efecto negativo que es el egocentrismo. Y la derrota, un derrotismo que es lo contrario del egocentrismo, un desprecio de uno mismo. Eso les puede suceder y lo he visto a lo largo de mis 66 años de vida, donde en la época de los años 90, donde tuve una crisis, pude conocer a mucha gente en crisis porque comencé a ayudar a la gente que estaba en crisis. Y había un derrotismo terrible. Yo me recuerdo de 3 casos, no voy a decir los nombres, de uno que era una familia cacotera importante, que el día que quebró le entregó a los banqueros todo sin hacer la menor resistencia. El segundo, un cafetero guayaquileño importante, que en paz descanse, un hombre que me dijo cuando lo estaba presionando para cobrar, me dice, no presione al punto que yo pueda perder mi dignidad. Eso, a veces el banquero exagera y puede perder la dignidad. Y el tercero, que era el más avispado de todos, que terminó transformando la pérdida en ganancial. Le digo, señores, no se preocupen, les debo tantos millones de dólares, lote 1, tanto, lote 2, tanto, lote 3. Como tenía el sartén por el mango, supo manejar el sartén que lo tenía por el mango y con eso logró salir de la quiebra, pagar sus pasivos y resolver, obviamente con la molestia de los acreedores, porque todo acreedor quiere que le pagues líquido, puesto, pero no tenía otra salida. Entonces, eso son actitudes. Uno crea una actitud y una estrategia frente a una circunstancia determinada. El uno se entregó rápido, el otro buscó dignificar su tema, hizo la entrega, pero con dignidad. Y el otro transformó su crisis en un negocio. Ahí tiene 3 viables que las viví, no es que las he leído en casuística, sino que las viví y fueron parte de mi aprendizaje. Primero, nunca entregarme así de facilito porque alguien me presiona. El segundo, entregarme con dignidad. Y el tercer aspecto después de esa entrega con dignidad, verlo que estoy haciendo un buen negocio para quienes represento. ¿Qué cree usted que podríamos hacer
en nuestra sociedad en la actualidad para un poco quizás incentivar ese tipo de mentalidad, pero sobre todo, dado el contexto ecuatoriano, donde tenemos que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo formal, también, ¿qué deberíamos empezar a hablar para que justamente más personas puedan acceder a eso? Mire, yo cuando se exhiben esas estadísticas me quedo con una preocupación. ¿Qué es empleo formal? ¿El taxista quiere seguir siendo informal en la medida en que no se afilie al Seguro Social? Porque como se habla de formalidad cuando estás asegurado del Seguro Social. Se habla de no formal cuando no estás asegurado. El Estado tendría que buscar una política para que todos entremos. El Seguro Social debe promover una política en la que todos seamos parte del Seguro Social. Porque después de todas las críticas, a mí me encanta ir a Madrid y cuando conversa usted con un taxista en Madrid y le dice, se va a jubilar. Y uno dice, ay, ¿cómo se jubila si no está en el Seguro Social? Todo taxista en Madrid y en toda España está asegurado. Entonces a los 65 años están pensando en la jubilación, entregan el taxi y se van, venden el taxi y se van a la vida práctica de ellos, a hacer lo que les da la gana. Entonces, el empleo formal no quiere decir de que en el país no esté la gente haciendo nada. Hay una serie de servidumbre. Usted sale aquí en los barrios de San Borondón y usted les pregunta, ¿te tienen afiliados? Y no los tienen afiliados. Pasa por algunas construcciones y se va a encontrar que no hay afiliados. La gente tiene trabajo. Lo que tiene es patrones y ellos personas irresponsables que no se han metido en el tema. Eso para mí es importante. Y el emprendimiento, no todo el mundo nace para emprender. Eso a veces cuando... No, eso es falso. Esa ha sido una condición de liderazgo. Siempre cuando me invitaban a las universidades de negocios, les decía, y le preguntaba, ¿y tú para qué estudias administración de empresas? Porque quiero ser empresario. No pierdas tiempo, le digo. Don Lucho Novoa contrataba a contadores, administradores de empresas. Él tenía las ideas y las concretaba. Eso es perder tiempo. Ponte a emprender. Ya si tú crees que eres un emprendedor, comienza a emprender ahora. Quien te haga el trabajo lo vas a entrar en el camino. Tu habilidad como emprendedor tiene que ser 2 cosas. Liderar los capitales para que lleguen, para que tu abuelita cree en ti, el banco cree en ti, tu tía cree en ti, ponga la plata y esos recursos en tus aventuras. ¿Sí me explico? Es una habilidad de liderazgo. El emprendimiento es una habilidad de liderazgo para captar recursos técnicos, científicos, económicos, comerciales, para llevar una cosa adelante. Usted entra al mercado y comienza a estimular y comienza a buscar al compañero de colegio que estudió contabilidad o al amigo y va armando la estructura. Para eso no se estudia, para emprender no se estudia. Uno en el emprendimiento se forma en la praxis o en el estudio de la administración, pero hay que tener ese espíritu. Hay gente que nace con espíritu de empleado. Tengo algunos amigos míos que no van a perder ese espíritu. Son geniales para dar consejos. Entonces usted le dice, ¿por qué no te arriesgas? No, hermano, yo te ayudo, pero págame un sueldo. Y tienen la mejor idea, pero no tienen los arrestos necesarios para enfrentar el sueño que ellos mismos están creando. Porque el sueño, el emprendedor es un hombre que sueña. Y a veces hay emprendedores que no tienen sueños y que son robasueños. Y escuchan a la gente y dicen, este man, déjame verlo, y le dan la vuelta, ¿no? Y cogen la idea ajena y la transforman en propia. Y la gente después termina convencido de que es así. Uno de los casos de eso fue Bill Gates, ¿no? Que según lo que dice la historia, y otros de estos casos también, las ideas no son de ellos, se las han quitado a alguien. ¿Me explico? O sea, son robasueños. Ellos no lo soñaron, pero tuvieron la destreza, primero, de robárselo. Segundo, de asignárselo a sí mismo y transformarse ellos en los gloriosos de la historia. Y de la aplicación de las ideas, por supuesto, Así que es. es lo más Es que ahí importante. está, en la aplicación. Estamos hablando justamente del empresario que tiene que ser un líder para poder ser un emprendedor. Para usted, don Ramón, ¿qué es ser un buen líder? ¿Qué características debería tener un buen líder? No sé, ser auténtico. Yo creo que eso es suficiente. La autenticidad en el liderazgo. Creo que también puede haber liderazgos cínicos, ¿no?
Y eso se transforma en caudillismo por lo general, ¿no? Se ve mucho en la política, por Sí, ejemplo. sí, sí, sí. También en lo empresarial, ¿no? También la gente que no reconoce el mérito en el otro y quiere apropiarse de todo es un mal líder. Pero para mí es la autenticidad. Es un fundamento terriblemente válido, ¿no? Yo los altos empresarios que he conocido, como a don Luis Novoa Naranjo, siempre lo vi como un hombre auténtico. Nunca tenía poses. Era él era él, como era León Febres Cordero, ¿no? Como político. Él era él. No, no era otra cosa, no, no te encontrabas con un doble ropaje. Y si tenían sombrero, una sombra no percebible. No, no generaban esas sombras tenebrosas que a veces pueden haber en determinados empresarios, donde la trampa es su base operativa. Me gustaría ahora trasladarme un poco a la parte cultural. Usted, bueno, le gusta mucho, por ejemplo, escribir poesía. Me gustaría saber de dónde nació también esa pasión. Usted sabe que yo hacía mucho crucigrama. No lo conocía. Y entonces, y hacía eso que me gusta, sudoku. Hasta ahora hago sudoku, uno por día, pero dejé de hacer crucigramas. Es un ejercicio que ahora que estoy en los 66 años me ayuda, como decía Saramago, los médicos recomiendan ejercicio físico, pero se olvidan de recomendar ejercicio intelectual. Entonces el sudoku, el crucigrama ayuda, y como siempre hacía crucigrama, un día comencé a juntar palabras y a generar ideas, y me enamoré de un concepto que se llama el epigrama, ¿no? Epicentro, grama, letra central, que es como los haikus. De hecho, hice un último libro, el penúltimo, no, el último que publiqué era un libro que le llama Haiku Criollos. Criollos. ¿Sí? Porque yo no guardo la maestría japonesa, ¿no? Sino que genero ideas cortas con algún resplandor poético, con algunos cromosomas poéticos. Ese es. Al mismo tiempo, usted apoya diferentes iniciativas culturales en cualquier rama del arte. Por ejemplo, también tiene su fundación Garza Roja. ¿Qué lo incentiva justamente a apoyar No diversas en todos actividades? los géneros, porque no soy un ministerio de Estado ni tengo la espalda suficiente como para generar eso. Pero sí apoyo mucho el jazz, la música nacional, al maestro Schubert Ganchoso, que tiene una orquesta de bambú, es un luthier que trabaja conmigo ya 20 años, trabajamos juntos, construyendo Garza Roja, fue el primer proyecto. Trabajamos apoyando a la Filarmónica, a la Filarmónica de Guayaquil. Mantenemos un convenio ya el tercer año consecutivo, cuarto, en el cual nosotros aportamos con una cantidad de recursos para que se dé y vengan permanentemente artistas extranjeros a presentarse. Ese es básicamente el campo de acción. Y en el campo operativo tenemos dos escuelas. La escuela FI, donde formamos con un equipo de maestros, artistas, que se dedican a hacer todas las esculturas que hay en la Garza Roja, que es una colección bastante grande, y tenemos la escuela de artes escénicas. Entonces, con esas dos escuelitas trabajamos, que no son escuelas donde usted paga, sino que entra a trabajar y recibe un salario por trabajar ahí y trabajar permanentemente en el parque. ¿Qué lo motiva a ayudar a esas iniciativas culturales? Yo diría que ellos me ayudan a mí. Totalmente contrario. ¿No? Yo esa visión de que ayudan, ¿no? Ellos ayudan, ellos ayudan a construir un sueño. Sin ellos no lo podría hacer, que es crear un parque como es la Garza Roja, un parque que es una mezcla de piscinas acuáticas con 4 museos y el próximo año, este año, a fines de año, con el 5.º museo, que es un museo de navegación, de la historia de navegación del planeta. Ellos me ayudan a mí. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo siento que en Ecuador, y quizás algo que se repite en muchos países de América Latina, pero ese sentido de apoyar, sea la cultura, sea, por ejemplo, a fundaciones, A ver, el arte siempre tiene un fin de lucro. Lucra a la vista del que lo ve. La estética nos genera cosas extraordinarias. Y yo siempre he dicho que el arte me ha salvado de formas, de dos formas.
económicamente, cuando estuve en crisis, pagué muchos cientos de miles, o diría millones de dólares en arte. Como había coleccionado mucho arte a lo largo y había constituido mucho arte, me sirvió para pagar mis pasivos. Y segundo, emocionalmente, porque el arte te contiene. Cuando uno ve algo bello, respira. Cuando uno escucha algo hermoso, se llena. Entonces, uno aspira e inspira en esa relación con el arte. Por lo tanto, me es útil a mí. Por lo tanto, ese mecenazgo no es que estoy donando algo de lo cual no estoy contribuyendo, más que donando algo que no me sirve. Por lo tanto, no es que es el hombre generoso que está, no me gusta esa percepción, porque no es verdad. Yo lucro espiritual y económicamente de las artes. Espiritual porque emocionalmente me fortifica el espíritu, el alma, el ánimo. Y económicamente porque hemos logrado que la fundación sea financieramente equilibrada y tenga con las entradas de la gente que va al parque suficientes recursos como para hacer eso que usted llama mecenazgo. Pero no es mecenazgo. Es un reciprocar en mi relación con los artistas. Yo recibo lo que ellos me dan, ¿no? Es sentirme feliz a lo largo de mi historia. Fui marchante de arte muy joven. Trabajé mucho con la obra de Tábara, trabajé muchísimo con la obra de Héctor Ramírez, trabajé muchísimo con otros artistas nacionales y vendí y compraba arte porque siempre me gustó. Y siempre generé algo de ingreso alrededor de eso. Le hago una última pregunta en esta parte de la conversación. A mí me encantaría ver a Guayaquil, por ejemplo, que sea una ciudad mucho más llena de arte. No digo que no lo haya, pero siento que hay un potencial oculto que podría ser mucho más evidente y podríamos destacar ahí. ¿Qué cree usted que hace falta? ¿A Guayaquil o a Ecuador en general Los para tratar guayaquileños, de los incentivar eso? guayaquileños no consumen arte. Y usted puede hacer la mejor exposición el día del cóctel, van los invitados, se chupan el chapán, se comen los agapés y al día siguiente vaya a ver, hay dos, como mucho dos y como mínimo cero. O sea, las fluctuaciones de visitantes son muy pobres. Los museos de Guayaquil, y hay museos como el Museo del MAC, que ha perdido brillo, ha envejecido, son ya 25 años de que se inauguró esa institución, pues todas las cosas van envejeciendo. No ha tenido suficientes visitantes que ni gratis llegan demasiada gente, porque la gente no está propensa a eso. Por eso es que cuando construí la Garza Roja, mi sueño es cómo hacía que la gente pagando vea arte y se encuentre frente a una colección de esculturas, frente a la arqueología, se encuentre sobre esculturas gigantescas, o los tres museos, las muñecas. Me di cuenta que había que aglutinarlos así como este parque, y caramba, nosotros tenemos cerca de 200,000 visitantes al año, y de esos el 70% ingresan a uno de nuestros museos. Y eso para mí ya es un gran logro. Pues todos los museos de Guayaquil son gratuitos. Entonces, hay que enseñarle a la gente a consumir arte. Esa es la primera labor. ¿De qué me sirve poner una escuela de artistas si el ciudadano no está aprendiendo a consumir arte? Y se sale de la esfera de consumo del arte. No se solidifica la actividad artística por ese motivo, querido amigo. ¿Y cómo podemos enseñar a que la gente consuma arte? ¿Es algo que se puede hacer a través de la educación, en escuelas, es algo familiar? Mire, bueno, lo he hecho en la Garza Roja. Eso es un ejemplo de que hay personas visitando museos y se quedan más de media hora, una hora en un museo pequeño. Mis museos son pequeños, ninguno es un monstruo museo, pero entre los cuatro ya se vuelven un museo bastante grande. Y con el quinto va a ser mucho más grande. Pero ya desde la política pública, desde chiquito se le enseña a la gente a consumir arte. Por ejemplo, usted ve la Sinfónica de Guayaquil vacía. Hay una sala ahí en
en el parque forestal de 1.600, 1.700 personas. Por lo general, solo hay 200 personas. La mayoría parientes de los músicos que están ahí y punto. He venido insistiendo cuando estaba más próximo a la Sinfónica, que lo más importante, más allá del presupuesto y que traigan solistas, es que cojan la obligación de que todos nuestros alumnos de cada colegio, público o privado, tengan que ir a ver la función. Para eso hay que proveerles de transporte y de seguridad. Porque y hacer las funciones como para jóvenes, a las 6 de la tarde. Tengan la plena seguridad que así nace una vocación. ¿Por qué la gente es barcelonista o es melexista? Porque el papá los llevó a ver un partido de fútbol. Es en ese espíritu cuando sientes la vibrata, cuando sientes el gol, es cuando comienzas y regresas al colegio y quieres hacer tu gol y le pides al papá que te compre la pelota. Así, igual la música. Niño que va a un concierto va a decir, y esto, yo quiero ser pianista, yo quiero hacer esto. Entonces comienza a expandirse el tema. Mientras no se haga eso y sea totalmente lo contrario y que la autoridad prohíba, por ejemplo, que los chicos hagan tours para ir a visitar otra ciudad o algo, poco podemos crecer en esa materia. Y antes de acabar nuestra conversación, me gustaría al menos tocar brevemente el tema político. ¿Qué cree usted? Y no me refiero a la coyuntura, me refiero a qué cambio quizás a nivel político o qué es la mayor enseñanza que ha podido tener después de todos sus largos de la política ecuatoriana. ¿Qué se puede hacer para que la política ecuatoriana mejore? Es que es difícil que mejore. Y hoy día tenemos una polaridad de caudillos. Es decir, 45% el uno y 45% el otro. Les más, les menos. Los demás son indecisos y votos nulos. En ese marco, ¿cuál es la tercera opción? ¿Y cuál es el defecto de ambos partidos? Estamos no frente a un bipartidismo, eso es falso. Estamos frente a un bicaudillismo. Entonces, cuando usted tiene una estructura, y toda estructura caudillista es mesiánica, estamos contra el valor más antidemocrático, que es el mesianismo. El mesianismo es el valor más antidemocrático, porque centra en un ser toda la responsabilidad de la cosa pública. Y la cosa pública es de todos. Por lo tanto, ergo, ¿sí?, lo importante es el inicio de la sociedad y su democratización. Sin ello es imposible. Por eso sueño con tener una escuela de formación de ¿cómo se llama? Ojalá que tenga vida, a veces me falta recursos económicos y tiempo. Pero hoy día con la época de la comunicación hay que enseñarle a la gente a enamorarse de la política y no tenga vergüenza de decir que es político. Porque uno de los otros problemas, la gente no quiere ser político porque lo avergüenza. Entonces, usted ve cómo llegan a la política y dicen, no, yo no soy político, soy ciudadano. Comienzan a inventar adefesios, o los socialcristianos inventándose el Madera y Guerrero, porque estaban en discordia y el uno tenía ideología y prefirieron un partido sin ideas, sí, que era Madera y Guerrero, ¿no? Acudir a una sensibilidad y no plantearnos una idea de profundidad. Ese es el punto. No hay un área, un mínimo de espacio, mínimo, donde se congregue la sociedad para generar pensamiento. Don Ramón, estamos llegando al último tramo de nuestro programa y siempre, como tradición, le hacemos dos preguntas a nuestros invitados. La primera es que, por favor, usted le deje una pregunta a nuestra audiencia, algo que ellos puedan meditar y algo con lo que se queden pensando. Algo que les gustaría saber usted de ellos. Una novedad, esa forma. Aquí Me sorprendió. hacemos cosas diferentes. ¿Ah? ¿Cuál es el grado de compromiso que tiene usted, escucha, con su sociedad? ¿Se ha planteado cuál es el compromiso? Y si realmente está dispuesto a trabajar sin que el Estado se comprometa con usted. Y la segunda pregunta que siempre hacemos, don Ramón. Si dependiera solamente usted, de nada más, de nadie más, solo usted,
¿qué cambio le gustaría ver en la sociedad? Es que ningún cambio puede ser solo de parte de uno. Eso es un cambio que solo me puedo exigir a mí mismo. Y como cambio para la sociedad, es precisamente esa pregunta que me hace hacerla a mi yo interno, para poder desnarcisar lo que todavía me quede por desnarcisar. Ese es el gran problema. Y creo que en lo que usted me dejó en la pregunta anterior, está precisamente continuado ese cuestionamiento. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer sin pensar que el otro te va a dar algo? Ese es el problema. Nosotros como humanidad estamos pensando que alguien nos va a solucionar el problema. Si el banco te niega el crédito, ¿qué dice? Ah, este desgraciado, maldito. No, no viste que a lo mejor, como me dijo hace muchos años, no recuerdo, un banquero me dice, eso tú no sabes hacer, para eso no te va a prestar plata. Y obviamente me dio coraje porque me frustró, pero entendí que si quería comenzar a hacer ese negocio tenía que aprenderlo a hacer antes de pedirle a otro que me asista. Don Ramón, quiero agradecerle muchísimo su tiempo. De esta conversación rescato muchísimas cosas. Hay frases de usted que me resonaron, hablar sobre el emprendimiento. Quizás me encuentre en una parte de mi vida donde estoy tratando de descifrar eso, ¿no? De a veces lanzarse y ver qué sucede, porque larga, eso es emprender, es más lanzarse, es cosas que hacen en la práctica y es algo con lo que también seguramente resuenan muchos de nuestros oyentes, muchos jóvenes que están buscando tratar de emprender aquí en Ecuador. Y también esa parte de liderazgo y esa parte cultural es algo que me llevo y le agradezco bastante su tiempo y haber estado aquí conversando con nosotros. Le sugiero, ya que usted es un emprendedor, que sea empedernido y que fortifique sus extremidades, porque hay que hacer muchas flexiones de pecho y levantarse muchas veces del suelo caído, pero básicamente con una sonrisa. Si no está dispuesto a sonreír cuando se comienza a fregar y reírse de uno mismo, conocerá solo el fracaso siempre. Hay que saberse reír de uno mismo y seguir avanzando. Y gracias por este encuentro. Hasta una próxima ocasión, don Ramón.